pueden decir de don Raúl, los he dicho varias veces, porque soy consecuente en amistad y leal con aquellos que me ayudaron en la vida. Al iniciar estas breves cuartillas son muchas y variadas, sin orden ni concierto, las imágenes, recuerdos, diálogos y anécdotas que se hacen presentes en mi memoria sobre lo que fue el ejemplar tránsito existencial de Raúl Porras Barrenechea, así como sobre los gratos momentos con él compartidos en diversos escenarios de nuestra ciudad y de varias otras del país, las que conocimos de estudiantes guiados por el sabio maestro San Martín. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la calidad humana e intelectual, así como sobre la obra de Raúl Porras Barrenechea. Se le ha mostrado en sus diversas facetas como un ser humano dotado de exquisita sensibilidad, como humanista, profesor, polígrafo, historiador, erudito, conocedor de la literatura universal, diplomático y fino escritor. Su tersa y elegante prosa es una de las más notables del siglo XX peruano, pero además, y a pesar de que él se afanara en negarlo, fue un innato filósofo, un pensador que inquiría sobre los supuestos de los asuntos que trataba, así como también fue un cristiano sin parroquia. Dentro de dichas facetas existe una que con fulgor le atrajo y me sigue trayendo. Es la de maestro, atributo de escasos y generosos seres humanos que con sabiduría, conocimientos y ejemplos de vida se dedican a la formación integral, al estímulo y al constante apoyo de la juventud. Son aquellos profesores que dejan una huella señera a través de discípulos, profesores, pensadores, así como de una obra que perdura en el decurso del tiempo. Continúa a veces, a través de ellos, en un eco sin fin, las voces del maestro, sus iluminadas lecciones, sus gestos de altivez, su honestidad, su entrega, su deshacimiento y coraje. Porras fue y actuó siempre como un auténtico e incomparable maestro en todas las distintas e importantes actividades que emprendió en su brillante y fructífera existencia. Numerosos y notables intelectuales que fueron sus alumnos en el colegio o en la universidad, y por qué no en la vida, así lo consideran y recuerdan. En este mismo año 2011, nuestro Mario Vargas Llosa, en el homenaje que recientemente le rindiera a su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dijo que en las facultades de Letras y Derecho tuvo profesores extraordinarios, pero el más importante de todos ellos fue para mí, por supuesto, Raúl Porras Barrenechea. Como reafirmación de lo dicho, declaró, y esto hay que darle una especial atención, que he tenido la suerte de escuchar por el mundo a muchos intelectuales de primera línea y de haber aprendido mucho oyéndoles conferenciar, pero nunca escuché a ninguno hablar con la elegancia, con la sabiduría, la brillantez con que lo hacía Porras Barrenechea. Hace un tiempo, no recuerdo si lo leí o lo escuché en la radio, César Hildebrand, el lúcido y valiente escritor y periodista, dijo con convicción que Raúl Porras fue el más brillante intelectual peruano del siglo XX. Son muchos sus discípulos que al referirse al maestro desde distintas canteras ideológicas y diversas ocupaciones piensan como Vargas y Hildebrand. Aprendí a admirar el talento y la calidad humana e intelectual de Porras en 1943, año en que ingresé a la que fue la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue al escuchar su excelente lección inaugural, muchos años más tarde, con ocasión de su temprana y dolida partida, se le rindió un emotivo homenaje. Cuando generosamente se me solicitó que escribiera sobre el desaparecido maestro, no dudé
en rememorar el impacto, la enorme impresión que me causara su inolvidable clase magistral. La contribución se publicó un tiempo después, en febrero del 61, en un número especial de la revista Mercurio Peruano, que dirigía Víctor Andrés Belaúnde y que Jorge era el secretario en aquellos años. Los alumnos en aquella clara mañana de abril limeño de 1943 fuimos testigos de su impar magisterio. En la clase inaugural, un silencio reverente enlazaba el susurro monocorde del surtidor de la pila del patio de letras con la armoniosa disertación de Raúl Porras. Rememoré que en un amplio y vetusto salón del histórico patio de letras de la vieja casa del parque universitario, un profesor de mediana edad, más bajo que alto, brindó una cálida bienvenida a los alumnos que ingresábamos a las aulas sanmarquinas. Un abigarrado grupo de inquietos jóvenes plenos de ilusiones, entre los que recuerdo a Carlos García Bedoya, a Juan José Calle, a Félix Álvarez Bru, fuimos silentes y asombrados testigos de la más extraordinaria exposición sobre el Perú que hemos escuchado en toda nuestra vida. Los asistentes vibramos de emoción después de esta magistral lección, la que culminara con el estallido de un impensable, sonoro y sostenido aplauso. A partir de ese memorable día comprendimos mejor a nuestro pluricultural país. La lección inaugural de don Raúl resumió en una volátil hora la teoría del Perú que jamás habíamos escuchado. Recuerdo cómo los cachimbos, conmovidos, estremecidos de emocionante entusiasmo y a la vez anonadados por la presencia del talento, nos arremolinamos en torno a él a la salida de clase para expresarle nuestra admiración y satisfacción por haber descubierto un maestro excepcional. Cabe recordar que aquel gesto juvenil no fue un tributo a la grandilocuencia, al aspaviento intrascendente, al afán retórico. Sostenía, por el contrario, que aquella representaba la actitud de una juventud sin prejuicios, apetente de verdad, y afirmaba que esa muchachada reconocía, con el espontáneo arrebato de su honestidad voceril, el extraño equilibrio de forma y fondo que había aprehendido en esa optimista mañana de 1943. Su lección primigenia, como alguna vez lo expresé, fue solemne y admonitoria como un himno. Estuvo preñada de verdades, de erudición, dicha con inspirada elocuencia. Dije también, y hoy lo ratifico, que escuché asombrado una lección expuesta sin asomo de jactancia, sin afán proselitista, con espontánea y fresca naturalidad. En el mencionado artículo señalaba que con la intuición que es propia de los jóvenes se hizo patente que nos hallábamos ante un extraordinario intelectual, un profundo conocedor de la historia y la literatura patria, un experto en los problemas de frontera del Perú. El tiempo convalidó y perfiló esta primigenia impresión. No nos equivocamos. Raúl Porras fue un lúcido, excepcional profesor, digno de ser seguido y admirado, pero también y sobre todo tuvo un hondo sentimiento de peruanidad que supo transmitir, que venía del pasado, lo que significaba nuestra historia, nuestra rica y multifacética tradición en proyección al futuro. En un reverente ambiente escuchábamos sus palabras con el aliento casi suspendido. De ellas emanaba un hálito creador, una cautivante sonoridad. Los alumnos no sabían si admirar más la hondura de su pensamiento, que se asentaba en una rigurosa y severa investigación, o la belleza de sus frases, producto de su sensibilidad de artista. No obstante, los años transcurridos desde aquellas mañanas de abril del 43, permanece como cincelada en piedra incorruptible el recuerdo de la clase inaugural. La impresión que me causó el maestro a pesar del tiempo transcurrido casi no ha variado. Ella se mantiene enriquecida luego de los diálogos sostenidos en esta casa de la calle Colina, en las tertulias, en los cafés bohemios de Miraflores durante mis años de estudiante universitario,
en los encuentros académicos, en sabias y motivadoras lecciones que recibimos en un viaje extraordinario emprendido por un grupo de universitarios recorriendo el interior del país de Huancayo al Cusco en un distante 1944. Fue una hazaña extraordinaria. Porras, éramos alumnos de segundo año de letras, nos invitó a conocer el Perú. Seguro pensaban en Ribagüero, aquel Ribagüero que también recorrió todo el Perú, el interior del país, y en un ómnibus por unas carreteras increíbles en 1944. Casi no habían puentes, a veces había unos tablones por los cuales pasaban las ruedas del auto. Nosotros inconscientes éramos jóvenes, cantábamos, entusiastas, ni nos percibíamos ni nos percatábamos del riesgo que corríamos. Recalamos en primer término a Huancayo. Después fuimos al convento, donde comimos por primera vez en mi vida, al menos yo, un conejo. Después nos subimos en Jauja a una colina, un extraordinario momento, casi irreverente. Y en esa colina sacó Porras una de las crónicas sobre Hatun Sausa y nos describió el valle y todos los acontecimientos históricos que allí habían ocurrido. Es decir, no nos podemos olvidar de este viaje extraordinario que culminó, pasamos por Abancay, llegamos a Cusco, estrenamos el hotel de turistas de Abancay cuando todavía no había abierto puertas al público. Estuvimos en Cusco, en Arequipa y retornamos a nuestra ciudad. Lo evoco en esta noche con afecto y gratitud, tal como lo conocí, como dije en su clase inaugural. Es la misma imagen que perdura, la de un maestro sin par, donde sus manos expresivas y su mentón en ristre delataba la amplia generosidad de su espíritu combativo. Su andar pausado parecía acentuar la recelumbre de su personalidad, la que resplandecía en su mirada transparente, bondadosa y aguerrida a la vez. En mi memoria se registra la imagen de un ser superior que cuando hablaba o polemizaba adelantaba el mentón y empinaba el cuerpo para discurrir mejor la pujanza de su quijotesco espíritu. No puedo olvidar su figura, su vestir y otros detalles que no abandonan mi memoria. Mostraba en aquella mañana de abril una cabellera desordenada, vestía un terno azul, llevaba una corbata plateada, un sombrero gris cubría su privilegiada cabeza. Su apariencia era la de una descuidada sobriedad, en contraste con la limpia tersura de su impulso académico y la luminosidad de sus ideas. La verdadera pasión de don Porras, aparte de la aguerrida y permanente defensa de la peruanidad, fue la enseñanza. Lo recuerdo como un docente por vocación, abierto siempre al diálogo con sus discípulos, a los que supo orientar y alentar. Dedicó por ello sus mejores años a la docencia en diversos colegios, así como con continuidad y brillo en su querida Universidad de San Marcos. Lo hizo con la generosa disponibilidad del maestro, que enseñaba con su ejemplo la terca e infatigable defensa de la verdad. Fui su alumno en 1943, curso de conquista, y en 1944 en un extraordinario curso que fue Las fuentes históricas del Perú, un libro extraordinario. Existe un hecho en la vida de Porras que siempre me llamó la atención y fue su capacidad para congregar en torno suyo en esta histórica casa de la calle Colina a gente de diversas tendencias, edades y generaciones, todas de gran calidad intelectual y humana. En los amplios espacios de su vivienda, que fuera también su taller de trabajo, cubiertos de libros por doquier, encontrábamos al lado de encumbrados personajes de reputación consolidada a principiantes, las más de las veces a sencillos pero valiosos estudiantes provincianos. Porras daba así con natural muestra de una rara amplitud de espíritu y un verdadero sentido democrático.
Porras reconoció que su recóndita vocación era de ser profesor. En 1957, con ocasión del homenaje que le rindiera el Senado de la República, confesó que había tenido en su vida satisfacción y honor más alto que este, que es el único título que algo pueda valerme y que nadie podrá discutirme, de haber sido con 20 años profesor de segunda enseñanza de Historia del Perú. Expresó que sentía en ese momento que la clase se había ensanchado, que se había vuelto aula universitaria y tribuna parlamentaria, que se ha extendido y difundido por el libro y el periódico y se ha hecho muchedumbre y masa, la que aún ganara acaso por la emoción de lo actual y de lo técnico, ha de guardar de aquellas horas de clase algo que pueda elevarla espiritualmente para la foja de la nación, alimentando su experiencia y su fantasía y sus coherencias misteriosas con el pasado y con el mundo inseguro del presente. Y ese algo serán las horas de clase que aprendieron la historia del Perú. Y sostenía que en la historia de nuestro país se encuentra la mayor riqueza de nuestro pueblo, henchido de grandes recuerdos, ya que según Rankin, la pureza y riqueza de sus conocimientos históricos indican antes que nada el valor de una cultura. El maestro Porras, como lo manifestara en aquella oportunidad, sería donde se encontrase, como ahora en el Senado, un profesor de Historia del Perú. Consideró que las lecciones de un docente de esta materia que se originaban en el aula colegial universitaria se proyectaban por todos los ámbitos del país. El maestro nos transmitió varios mensajes en su clase inaugural, todos ellos preñados de verdades, de proyectos de vida guiados por la ética y el amor al Perú. Su honestidad intelectual la he tenido siempre presente desde que me considero uno de sus discípulos. La lección que recibiéramos en el pórtico de nuestro aprendizaje se confirmó a través de todas las actitudes asumidas por el maestro durante su vida. No son pocos los que pueden dar fe de lo que ha expresado. Muchos fueron y son sus discípulos los que lo rodearon y recibieron su decidido apoyo, su permanente estímulo. Tuvo a su lado jóvenes inquietos y valiosos que han ocupado u ocupan lugares destacados en nuestra sociedad. Supo alentar a quienes consideraba que eran capaces de tender a su perfección para así poder prestar un mejor servicio a la cultura, al país. Porras ayudó intelectual y materialmente a muchos prometedores estudiantes, consiguiéndoles ya sea becas a quienes la merecían, un trabajo que les permitiera continuar sus estudios. Personalmente, a él le debo haber ingresado siendo estudiante al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde elaboré por cerca de un quinquenio, casi al final de mis estudios de Derecho. Realmente, si no me hubiera encaminado a este puesto, tal vez no hubiera podido estudiar en aquel entonces porque carecía de bienes de fortuna material. Soy uno de los deudores de Raúl Porras Barrenechea. Él me enseñó con su ejemplo, convirtiéndose en uno de mis paradigmas. De él aprendí que para ser un buen profesor era necesario investigar, para nutrirse de un bagaje propio y actual. Me dijo en alguna oportunidad que no escapa en mi memoria que debería esforzarme para estar en la vanguardia cualquiera que fuera la ruta intelectual que emprendiera, que debería superarme buscando siempre la perfección. Porras me enseñó a investigar, a profundizar en el asunto de mi interés, intentando no dejar ningún cabo suelto y dentro de lo posible tratar de agotar la materia, así como buscar las razones y motivaciones del asunto o problema que abordar. Sin necesidad de recibir tales consejos era suficiente para aprender, observarlo a trabajar como un intelectual asaz escrupulosos en la búsqueda del dato, paciente en la investigación, preciso en la cita, respetuoso del hallazgo proveniente de otras heredades. El resultado de esa actitud fue que su documentación fuera siempre veraz y exhaustiva. No obstante, su inquietud, su afán de perfeccionamiento nunca estuvo del todo satisfecho con los resultados obtenidos, por lo que continuaría indagando por buenas precisiones, por información complementaria.
No puedo olvidar que su biblioteca, que hoy estaba cerrada, no la pude volver a ver, había un baúl. Y en ese baúl estaba todo lo que se había escrito, datos, investigaciones, documentación sobre Francisco Pizarro. Un baúl. Pero él no terminaba de encontrar el último dato. Murió y el baúl se quedó sin que escribiera su obra, su extraordinaria obra sobre Francisco Pizarro. Recién ahora comprendo la influencia que sobre mí en un asunto específico tuvo Porras. Ellos lo han descubierto sin conocerlo a dos buenos amigos, los que han destacado mi subjetiva y tal vez inconsciente preferencia por el ensayo que sobre el libro. Ellos dicen, no obstante, que haya producido algunos abultados volúmenes. Y esto sin duda, digo yo, tuvieron su antecedente en un ensayo que mediante su desarrollo y con el tiempo se convirtió en un libro. Porras no solo me enseñó a investigar, ya que debería ser honesto y constante en el trabajo. Su lección fue de vida. Traté de imitarlo a fin de ser combativo en defensa de mis ideales, a tener coraje, a no ser cobarde, a proclamar con humildad mi verdad y amar la libertad, sobre todo la libertad, a saber renunciar cuando se comprometían mis principios éticos, a ser consecuente y tratar de vivir de acuerdo con mis ideas, a ser tolerante. No he realizado aún, pese a los años que llevo a cuestas, el balance de mi vida. Por ello no sé si he sido fiel, al menos en parte, a sus consejos. Si no fueron muchas de mis debilidades y flaquezas que me desviaron de la ruta escogida o impidieron que cumpliera con mi proyecto de vida, que coincidentemente con el de Porras fue, lo descubrí no hace mucho, el de ser profesor. Ello ocurrió en el momento que comprendí lo que ante la mirada de mis amigos y clientes aparecía como una absurda decisión de mi parte. Ella fue la de haber, frisando los 50 años, cerrar en su apogeo profesional el estudio de abogados para viajar a Europa por más de un quinquenio en búsqueda de nuevos horizontes y a saciar pendientes apetencias culturales y artísticas. Al retornar no se me ocurrió reabrir el estudio, sino también absurdamente para muchos, dedicarme íntegramente a la investigación y a la docencia. La juzgaron ellos, mis amigos, una clara, suicida renuncia a continuar siendo, como antes, un próspero profesional. De Porras aprendí como tónica de vida coexistencial a ser tolerante, a la manera de Erasmo de Rotterdam. De él también escuché la importancia de la soberanía de la inteligencia, el predominio de los ideales sobre el descomunal poder del dinero o el embate de la fuerza. Conservo en mi memoria su prédica platónica de un principal intelectual de las letras, en que los cargos públicos estuvieran encomendados a los más honestos y capaces. Nos mostró a través de su comportamiento durante su existencia el significado de la dignidad de una vida dedicada al cultivo de los primeros valores culturales, alejada de los halagos que proporcionan las riquezas y las delectaciones que ofrecía el poder político y la vanagloria y honores efímeros de ocupar destacadas posiciones públicas. Porras Barrenechea fue lo expresado en las diversas ocasiones que me han tocado hablar o escribir sobre su vida y su obra. Fue auténtico, honesto, combativo, a veces fiero, pero siempre razonable y tolerante, cargado de irrebatibles argumentos por los que su conducta nunca tuvo raíz visceral. Fue un hombre de honor, estructuralmente digno, altivo, indoblegable. Supo defender sus ideales con inusitada coraje, enfrentándose sin temor ni cálculo a los poderosos cuando deberían prepotentes, a los corruptos que atentaban contra los intereses de la comunidad, a los falsos valores que con su improvisación e ineficiencia desarticulaban al país. Por todo ello fue temido. Como recordara en cierta ocasión, su sola presencia
la presencia de los honestos y capaces, como hoy. Incomodaba a los que ilícitamente usufructuaban del poder, a los oportunistas que se encaramaban sin título alguno en posiciones que ofrecían relumbre y vanos halagos, a los que se valían de cargos para sentirse seguros, para considerarse importante, para satisfacer su ego ansioso de poder y tal vez de riquezas mala vida. Estoy pensando en muchos personajes de Perú. Pero no lo puedo confesar públicamente, por respeto. Pero no solo fue temido, sino que por su congénita rectitud durante muchos años fue aislado, marginado de situaciones de gravitación política o cultural. Ello explica que nunca fuera decano o rector de San Marcos, teniendo títulos más que suficientes para ellos, así como el que hubiera accedido tardía y circunstancialmente a la actividad política, ya sea como senador o ministro de Relaciones Exteriores. En verdad, cuando fue ministro de Porras, yo me sentí un poco disgustado. Perdón, ministro de Prado. Me sentí un poco disgustado. Porque Prado no era el personaje que Porras podía admirar. Pero Prado, en un momento en que su popularidad estaba de caída, tuvo la idea de llamar a dos personajes famosos, a Beltrán y a Porras, para que mantuvieran el poder que declinaba. Lo supe después que Porras le había puesto como condición que él tenía su proyecto para las relaciones internacionales del Perú. Y eso lo demostró en San José de Costa Rica, como contra la política del país fue el único latinoamericano mostrando coraje indoblegable y consecuencia con sus ideas, fue el único que se opuso a que saliera Cuba de la comunidad latinoamericana de la OEA. Un gesto extraordinario. Realmente no conozco a nadie en este país que tuviera una conducta tan digna como la que tuvo Porras en ese instante histórico. Tal vez me pregunto a estas alturas de mi vida si la prédica del maestro de centrar mi interés en servir a los demás, de acuerdo a mi vocación y posibilidades, se ha cumplido al menos en parte. La inquietud social que me transmitiera Porras me llevaron a fundar hasta 2 partidos políticos y actuar activa y militantemente en la política por más de 2 décadas. Luego de ocupar, por accidente de ruta, lo digo siempre, el cargo de ministro de Estado, abandoné prontamente la participación activa para dedicarme a cumplir enteramente con mi vocación de profesor. Ello no significó, por cierto, que me desentendiera de la problemática del país y que no coadyuvara en ciertas especiales ocasiones a la defensa de la libertad, la justicia y la democracia. Llevo 62 años como profesor, 2 en colegios y los demás en la universidad. Al menos he sido constante en el ejercicio de mi vocación. Ello me tranquiliza y al mismo tiempo me alegra, pues al menos no he pecado por inconstancia. El maestrazgo de Porras le hace falta al país en los días de crisis moral en que estamos sumidos. Todo el mundo habla de crisis económica. Nadie tiene el valor de hablar de la crisis moral. Y la crisis económica es una consecuencia de la crisis moral. La crisis económica que está viviendo el mundo actual fue por la codicia de los banqueros de los Estados Unidos. Codicia. Y todo el mundo está realmente hoy preocupado, porque todavía no se puede salir de esta coyuntura tan comprometida con los intereses
del mundo actual. Realmente, si no hay moral, falta todo. El problema no es de instituciones, lo sabemos mucho. El problema es de hombres. La empresa pública, el Estado es un mal administrador. Mentira. Mal administrador son los amigotes, los cómplices de los que manejan el país, que los ponen ahí, no por su capacidad, ni su talento, ni su honestidad, sino para pagar un favor o para alentar ciertas complicidades. Si no se cambia al hombre, no se cambia nada, absolutamente nada. Eso estoy convencido, lo estuve convencido desde joven, realmente. La corrupción, la codicia, la violencia, la incipiente descomposición de la familia son algunas de las más notorias expresiones de la crisis moral que vive el mundo y por supuesto nuestro país. Yo siempre recuerdo con emoción 2 primaveras democráticas en las cuales estuve comprometido con el gobierno. La de Bustamante Rivero, extraordinario personaje, que peyorativamente se decía que estaba bueno para gobernar Suiza, pero no el Perú. Un hombre de una capacidad, de un talento, de una finura, poeta, sabio, jurista extraordinario. Fue juez del Tribunal de la Haya. Fue uno de los grandes presidentes que tuvo el Perú. Realmente poco conocido históricamente. Lo mismo que como el presidente Belaúnde, de quien fui su ministro de Justicia y Culto en 1965, felizmente por un breve periodo. La crisis moral, decía, se anticipa así a las crisis económicas que tanto alarman al mundo. Sentimos por todo ello la ausencia de un maestro valeroso que no había suscrito el pacto de hablar a media voz con sordina, de un ser que supo expresar su pensamiento sin reticencias ni claroscuros. Fue honesto, sabio y cordial, generoso y leal en la amistad. Se opuso derrochando coraje a la mediocridad, la improvisación y el abuso. El país está en deuda con el insigne maestro. Ni una avenida, ni un parque de Miraflores o de Lima, esculpido en piedra incorruptible o en reverberante bronce, como ocurre con otros héroes militares, políticos o intelectuales, nos recuerda la imagen de Raúl Porras Barrenechea, nuestro héroe civil. Recuerdo su defensa de Tarata. Realmente se reconoce a los héroes militares, pero nunca a los héroes que a través de su pluma y de su talento recuperan un territorio para el país o lo defienden, como lo hizo Raúl Porras en el caso de Tarata. Decía que el país está en deuda con el insigne maestro. Es hora de movilizarnos para saldar este compromiso que tenemos con las futuras generaciones que no lo conocieron. Es nuestro deber. Muchas gracias.